Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 20 de su podcast preferido, Cultura Izcalli. Están todos muy animados, ¿verdad? Ya es el 20, eso Ya son 20. Ya, o sea, ya quieren jubilarse ustedes, cobrar nada más su pensión. Sí. Jimena, ¿cómo estás? Frank, Bien, aquí. Monse, Very good. bien. Los hice trabajar, déjenme decirles que los hice trabajar un día de descanso, pero no es mi culpa. Y a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, ¿eh? No había nada bien. Pero lo bueno es que Jimena trajo desayuno para todos. Hoy sí. Bueno, pues vámonos rápidamente con la agenda de la semana. ¿Qué pasó en la semana? Tuvimos pues otra función de la leyenda de La Llorona, ya en su penúltima función me parece, ¿sí? Sí, ya el sábado próximo termina. Y el domingo tuvimos la primera función de Alas de Cempasúchil, del maestro Carlos Sánchez. Y la una, eso fue a las 12. Y a la 1 tuvimos fragmentos del Cascanueces bajo la dirección de la maestra Magali Herrera. Y bueno, ahorita les voy a platicar que tenemos la otra semana. Porque si les platico ahorita me regaña Jimena, que ven cómo es. Mejor vámonos directamente con la cápsula de Entre Tintas y Letras con Monse, a ver qué nos recomienda. Entre Tintas y Letras. Es un día muy caluroso, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Nada más quería decirlo, es que hace mucho calor. ¿No tienes calor? Sí, Ok, por eso terminemos la cápsula ya. ok, déjame apuro. Bienvenidos a esta su bonita sección Entre Tintas y Letras, donde en minutos descubriremos lo que un libro tiene que ofrecer en horas. Sí. Sí. Bueno, como ya es costumbre, traemos un libro del autor mexicano Gabriel García Márquez, el cual se llama 100 años de soledad. Un clásico, por cierto. Así que, pues como dice el buen Frank, comencemos. A través de estas páginas, el autor nos cuenta toda la historia de la familia Buendía, desde el tatarabuelo hasta el tataranieto. Y los conocemos tal cual desde que están en el vientre de sus madres hasta que los entierran. Y con lujo de detalle, así que pues podemos entender todas las tradiciones, todas las costumbres que tienen, su forma de pensar y las perspectivas que tienen de todas las cosas que sus familias les heredan. Y es que a través de esta historia también nos podemos dar cuenta que mientras nuestra historia se escribe es muy fácil olvidarla. Y el contexto de esta historia también se basa en que nosotros podemos hoy en día conocer los nombres de nuestros antepasados, pero no sabemos lo que vivieron. Y como dicen, nuestros antepasados mueren junto con su historia. Así que pues es muy interesante porque recurre a la nostalgia y a la vez ocupa ese miedo irracional, el cual es pues sentirnos solos, estar solos, ¿no? Así que por eso es una lectura muy muy interesante y pues es un bestseller casi del gran Gabriel García. Así que, pues si no lo han leído, dense la oportunidad, porque a través de este libro podemos trabajar mucho ese miedo irracional. Así que me doy cuenta de que este libro, yo me identifico mucho con él por el mismo miedo, así que le daré 5 libros de 5. Ya que producción le ponga las calificaciones, por favor. No, mira, tú eres la que no. Y sin más, espero les haya gustado mucho el libro del día de hoy. La verdad es que es un libro clásico, no me canso de repetir que la mayoría de los libros que tenemos aquí son clásicos, así que disfrútenlo y nada, que tengan un muy buen fin de semana. Como se pueden dar cuenta, el día está muy bonito y sin más, nos vemos la siguiente semana. Adiós. ¿Por qué no hablas de clásicos como la Biblia? Aquí no hablamos de religión. Ok. Entre Tintas y Letras.
Pues muchas gracias a Monse por esa recomendación. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestros invitados, al maestro Horacio Saavedra y al maestro Víctor Amezcua. Un aplauso para ellos. ¿Eh? Muy buenos días, muchas gracias. Maestro Horacio, ¿cómo estás? Pues un gusto saludarte, Edgar, tenerte aquí, las novedades que te traemos el día de hoy. Y pues estamos muy satisfechos, llenísimos de trabajo como siempre, Edgar. Ya sabes que no paramos en la editorial. Me acompaña en esta cabina nuevamente Víctor Amezcua. Maestro Víctor, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien, gracias. Medio destruido, porque la verdad es de que afortunadamente hemos tenido mucho trabajo. Las ferias no han parado, hemos tenido presentaciones y pues como decía Horacio, el trabajo editorial no para, traemos un montón de novedades. El año pues para muchos está por terminar, nosotros ya estamos ya planeando el que sigue y eso que todavía no terminamos. Y pues agradecido por la invitación de estar aquí con ustedes en esta oportunidad. Perfecto. Pues ya ven que yo siempre platico anécdotas, ¿no? Porque es mi programa y hago lo que yo quiera. Entonces, entonces un día recibí un mensaje de alguien que le interesaba hacer una feria aquí en el Centro Regional de Cultura. Ya después me di cuenta que le interesa hacer ferias en todos lados y eso está bien padre. Y bueno, pues era el maestro Horacio, llegó, afortunadamente, bueno, no, siempre hay un buen recibimiento de parte de las autoridades de aquí del Centro Regional. Y bueno, pues se realizó la primera Feria Internacional de la Lectura de aquí del Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, ustedes, esa es su labor, estar, o sea, digo, andan aquí y allá organizando ferias, pero aparte está la editorial, Ediciones El Nido del Fénix, ¿sí? Porque me acuerdo, creo que cuando andábamos con la promoción de la feria, fuimos a Televisión Mexiquense y ya cuando vi, creo que dije mal el nombre, entonces a lo mejor hay otra editorial que está vendiendo un montón por mi culpa. Entonces, ¿cómo alguien dice, voy a poner una editorial? Obviamente, tienen un gusto por la lectura, por las letras, por escribir, que bueno, eso ahorita lo vamos a platicar, pero porque finalmente es una perspectiva que yo tengo, digamos, después de 27 años de trabajar como promotor cultural, de que en México no leemos, ¿no? O sea, no leemos como deberíamos, ¿no? En promedio, en lo que sea. ¿Cómo se les ocurre hacer una editorial? Pues más que todo atendiendo igual una necesidad personal de tener cómo promover mi propia obra, así es como surge El Nido del Fénix, es decir, buscando alternativas de publicación y de autopublicación. Empiezo a autopublicarme a los 17 años, pero también 2 años después, coordinando talleres en diferentes casas de la cultura y demás, me doy a la tarea de recopilar esos textos de mis talleristas y se publicaban antologías muy caseras en formato plaquette. Y posteriormente fuimos pues automatizando, diseñando, haciendo que nuestros libros fueran todavía más comerciales, a tal punto que a día de hoy podemos ofrecer libros pues en pasta dura, en gran formato, ¿sí? Entonces es gradual la publicación. Generalmente las editoriales empiezan también con alguna plaquette o alguna publicación, digamos, en formato de revista incluso algunas empiezan como revistas electrónicas y van migrando, ¿no? En el proceso de todo lo que ya implica la imprenta. Fue el caso del Nido del Fénix también. Y bueno, hay algo que quiero preguntar porque si no se me va a olvidar. Víctor, maestro Víctor, ¿es negocio tener una editorial? O sea, que habría que definir negocio. O sea, sobre todo porque la situación de si lo vamos comparando, digamos, con ganancias exuberantes de grandes marcas y compañías, te diría que no. Digamos, el sentido de vida de la independiente, ¿no? Como nosotros nos consideramos a una editorial, digamos, pequeña o emergente todavía, si nos permiten la palabra. Para compañías como Planeta, Diana y algunos otros, para ya no seguir haciendo comerciales. Y que le siga yendo mejor. Que le siga yendo bien a ellos. O sea, ellos lo hacen en el sentido de que sí es un negocio,
porque ellos hacen tirajes enormes a nivel mundial. Cuando vamos a una trinchera muy pequeña, digamos como es Ediciones El Nido del Fénix, el negocio te puede decir otra vez que no, porque a lo mejor la ganancia es, o son tablas, digamos, en el argot, ¿no? del conductor de un microbús, sales tablas. Pero en el sentido de la primera responsabilidad, que es a dar a conocer a nuevos escritores, llevar la cultura a espacios donde no llegan las grandes editoriales, sí lo es. Porque entonces estás dando a conocer, como usted decía, en cuanto a qué tipo de ganancia estamos hablando. Porque si lo medimos solamente en economía, ya perdimos. Ujú. O sea, estamos haciendo algo que nos apasiona. A mí siempre me sorprende cuando Horacio dice que él empezó a los 17 años, ¿no? Porque era un chamaquito. O sea, y qué joven Y empieza. sigue siendo, ¿eh? Bueno, sigue siendo un jovenazo, pero quien a los 17 tiene ya muy marcado el sueño objetivo. Entonces, yo que me sumé, tengo 6 años yo colaborando y trabajando con Connie para el Nido del Fénix. Te puedo decir que entonces desde mi perspectiva de negocio personal sí lo es, porque el negocio es dar a conocer tu trabajo, te decía, llevar nuevas letras y sobre todo ir a esas personitas que a lo mejor no pueden comprarte un libro de 400, de 500 pesos, pero sí que consumen un libro de los 50, de los 30 y que nosotros muchas veces, pues te digo, o sea, pues hacemos muchas veces donaciones a escuelas, hay chicos que tú los ves con el ánimo de tener tu libro y se quedan, ¿cuánto cuesta? 150. Ah, órale pues, lo bajamos, ¿no? Inclusive muchas veces lo regalamos. Ujú. Entonces, si ese es el negocio de llevar las letras a otros, estamos ganando, de verdad. Sí, y yo creo que, bueno, la pregunta obviamente va desde esa perspectiva, ¿no? Porque aquí hemos tenido artistas de todas las facetas artísticas de todas las bellas artes y obviamente pues sabemos que en México pues millonario no vas a ser, ¿no? Me refiero a que si pues da para vivir, ¿no? Da para que los artistas también pues aparte de que se den a conocer, pues puedan recuperar algo de lo invertido, ¿no? Porque obviamente, como yo lo entiendo, pues las grandes editoriales pues a lo mejor pagan hasta contratos a los autores, por eso ya el tercer libro siempre es una porquería porque lo tienen que escribir, ¿no? Es el segundo, empiezan por ahí. Entonces, siempre sucede, o bueno, la mayoría de las veces sucede así, ¿no? Que es por contrato y les dicen, a ver, tienes que escribir un libro cada año, y bla, bla, bla. Obviamente aquí es diferente porque pues vaya, no pueden ni pagar exclusividad ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo se acercan los autores a Nido del Fénix? Fíjate que algo interesante es que si bien todo mundo me llega también ofreciéndome paquetes de publicidad en redes sociales y aquí y allá y los insights y lo que sea, ¿no? Lo que hacemos muchas veces es que nos llega el grueso de nuestra cartera viene de el boca en boca. Y me parece que es la publicidad más auténtica, ¿no? La publicidad que realmente refiere un buen trabajo, un trabajo de calidad y que hace que invariablemente casi todos los autores que han llegado de boca en boca se han quedado en esta gran familia del Nido del Fénix. Y maestro Víctor, ¿a qué crees que se deba? Obviamente, pues a lo mejor tiene que ver con una cuestión, a veces pues tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Pero también sabemos que hay gente que son editores o que... Les voy a platicar una anécdota, no me importa, les voy a platicar. Hace muchos años yo pertenecía a un grupo de world music, tocábamos algunas cosas ahí, algunas gaitas y cosas. Entonces fuimos a un lugar con una persona ahí a la Ciudad de México, ahí en las calles Donceles, no sé, hace años, porque nos iba a grabar un disco. Bueno, no, sí ya había discos, no, tampoco soy tan viejo. Voy a decir, no, pues ajá, sí, de esos, de madera todavía, ¿no? Y nos dice, bueno, pues sí, les voy a grabar, nos habíamos grabado algunos demos por ahí, dice, y bueno, pues yo les voy a vender en tanto los discos, pero me tienen que pagar tanto, o sea,
nosotros le hacíamos el negocio a él, ¿no? O sea, nosotros no ganábamos porque nos prometía publicidad, ¿no? O sea, obviamente él grababa, él grababa más como a chavos de estos que se subían a los camiones a tocar música andina y que traían sus discos o sus cassettes, ¿no? No sé si los recuerdan. El caso es que pues nosotros salíamos arruinados, ¿no? Entonces, yo creo que en la cuestión editorial también hay, pues vivales, ¿no? En ese aspecto. Y yo creo que tiene que ver, retomando esta cuestión del Nido del Fénix, de la gente que tienen, a quien le editan, pues yo creo que tiene que ver una cuestión obviamente económica y supongo que pues el trato que dan ustedes, o a lo que voy es, ¿qué les prometen en ese aspecto? Y además yo sé que lo cumplen porque andan en todas las ferias, aquí y allá, y en todos lados hay un stand del Nido del Fénix, ¿no? En las ferias de, pues casi toda la República. Entonces, que nos platicaran esa parte de cómo alguien que publica en el Nido del Fénix puede tener esa apertura, ¿no? Sí, ese es justamente el gran diferenciador. Bueno, otro de los grandes diferenciadores es que todos tienen trato directo conmigo. También ahorita ya lo estamos automatizando porque tener más de 200 autores escribiéndote las 24/7 pues llega a ser imposible, ¿no? Atenderlos a todos con la misma calidad que siempre los hemos Además, ¿a atendido. qué hora trabajas, no? Para empezar, sí, exactamente. O me lo contesto el WhatsApp o le quito la coma a su texto. Entonces, pues sucede mucho que generalmente les ofrecemos dentro del paquete de publicación la promoción sí o sí durante un año. Ellos nos acompañan un año y después lo refrendamos eh, todos los años que sea posible, pero ya sin ese acuerdo legal, digamos. O sea, primero por contrato durante un año se les promueve y ya después los vamos invitando y los vamos igual promoviendo durante ahora sí que toda la vida que quieran estar con nosotros, ¿no? Tenemos autores que traemos promoviendo ya casi de 12 años a la fecha y no los hemos soltado. Yo les digo, ya llegaste al nido, ya no te vayas, o sea, al final es eso, es un nido, ¿no? Pueden volar y pueden incursionar en otras editoriales y publicar. Hemos tenido casos de que publican un mismo libro que se está promoviendo hasta en 3 editoriales diferentes por alguna cuestión de distribución, de tener Ujú. mayor amplitud. Y el Nido del Fénix, con lo que tú decías de que nunca nos quedamos con ninguna exclusiva, ni mucho menos, lo que hacemos es más bien ver en qué ferias la va a llevar la otra editorial para no hacerle sombra dentro de nuestra propia campaña. Pero sí o sí, uno de nuestros diferenciadores es ese, que ellos pueden seguir promoviendo alternativamente en cuantas plataformas o editoriales quieran. Bien, ¿y hay algún modo, bueno, no sé si se llame así, ¿verdad? De curaduría? O sea, digamos, yo llego con mis textos y obviamente ustedes, su equipo, lo revisa y sí hay como un filtro Todo o... el cuidado de la vida, tanto del filtro desde la primera cita o la primera llamada me dicen mi proyecto va de tal cosa o es de tal género, y desde ahí yo le digo esto se publica y esto no se puede publicar. Hay cuestiones que tienen que ver con desarrollo humano, que no era una de nuestras líneas principales, pero que a la postre, debido a que también es un nicho creciente, lo estamos atendiendo, pero siempre procurando la calidad. Es decir, no somos de las editoriales que publicamos todo lo que nos llega. Nos llegan aproximadamente 3 propuestas de publicación al día y atenderlas todas y darle seguimiento y poder decidir qué sí publicar y qué no. Claro que tenemos nuestros controles. Sin embargo, también estamos por lanzar la línea low cost, que es mucho más asequible también para las personas que quieren un tiraje entre 30, 50, 100 ejemplares. Y que esa línea es Pasaporte Cultural, que aquí coordina Víctor Amezcua, que viene de haber sido un programa de radio y que en ese sentido, pues también con todo el know-how que traemos en la producción de eventos, en la cobertura de igual a través de redes sociales, de programas por internet y demás, pues hacerles todo el paquete de, independientemente de que sean 30 ejemplares los que se van a tirar, pues hacerles la promoción digital. Bien, y bueno, ahorita que tocas ese punto de la cuestión digital, maestro Víctor, tienen, a mí en lo personal, y yo creo que mucha gente que lee va a estar de acuerdo, pues el papel es, ¿no? O sea, abrir un libro, leerlo, ¿no? Es algo que no te da una pantalla.
Sin embargo, pues también está muy en boga comprar libros en línea. ¿Tienen esta versión, digamos? Sí, de hecho contamos con un partner, con una colaboradora, ella está radicada en Querétaro. Ella se encarga de estar justamente moviendo, digamos, toda la distribución, bueno, en este caso por Amazon, que es lo principal. Ella se encarga de todo ese trabajo. Habíamos tenido una colaboradora anterior y hacía el mismo movimiento. Si bien, como bien dices, pues el papel sigue siendo la parte romántica de los libros, a mí en lo particular me encanta el olor a papel, al libro. Creo que antes de empezar a leerlo lo estoy oliendo. Sí, se ha encargado de esta parte porque también, digamos, lo que es pues la ONG Empodérate Tú Puedes es una de nuestras grandes colaboradoras, y si no es que una de nuestra punta de lanza en ese sentido, de lo que es la distribución vía digital, bajo demanda, con Amazon. Horacio y yo hemos participado en antologías que ha organizado, en este caso Adriana Rodríguez, que es la líder en ese campo. Y pues por ella hemos ido dando cuenta de que sí hay gente que lo compra para tenerlo en digital, pero también la parte de impresión bajo demanda que tiene justamente Amazon es donde participa también el Nido del Fénix con estas dos partners que tenemos, que nos ha ayudado, digamos, a hacer lo que nosotros no podríamos hacer por Ujú. tiempo, ¿sí? Porque, digamos, como bien dice Horacio, o sea, aunque ya nos dividimos el trabajo en ambos dos, pues ya de pronto yo le digo, nos están ganando, ya las manos no son suficientes. Y de pronto el tener esas colaboraciones que nos damos cuenta que sí hay demanda, pero no tanto hacia el libro físico. Todavía la edición del libro físico, hay gente, como dice Horacio, viene de estar en ese mercado y baja. Yo también lo quiero, porque aún, como bien decías, aunque está la tableta, está la computadora, está el teléfono, de verdad hay gente que sigue apostando al libro en físico. Además, es bien rico, ¿no? O sea, digo, ir a una librería o ir a a una feria de libro y pues ver que puedas leer la sinopsis del libro, que puedas, si tienes suerte, pues a lo mejor conocer al autor, no, es como un acercamiento diferente a la lectura. Bueno, más bien es el principal, el diferente es el otro, Sí, de hecho. ¿no? Y bueno, abonar un poco a lo que decía Víctor, la época de la pandemia le apostamos muchísimo al libro digital y se sostenía de nuestras ventas en físico. O sea, realmente teníamos que meterle el dinero de lo que generábamos de la venta del libro en físico y que se entregaba por delivery al comprador final. Y eso sostenía el modelo de negocios de poder tener nuestros libros en nuestra página digital. Ajá, O sea, realmente no era autosostenible. claro. Y decidimos quitar la página digital precisamente por eso, porque nos estaba mermando la pequeña utilidad que deja el libro en físico. Era más un gasto que un negocio, ¿no? Sí, sí, Digamos. sí. Y bueno, maestro Horacio, ¿qué se necesita? O sea, ya vimos qué fue lo que te orilló, la necesidad, a lo mejor de principio de publicar lo que tú haces, que ahorita vamos a hablar de esa parte, pero ¿qué se necesita? Pues aparte de que supongo que una lana, pero en conocimientos, obviamente, pues no cualquiera puede hacerlo porque tiene que haber un vasto conocimiento en tanto, aparte de que ya te devoraste 1500 libros, ¿no? ¿Qué formación tienes en ese aspecto o qué se debería conjuntar para poder ser editor? Sí, más que todo pasión. Pasión, porque la pasión te va a llevar a que todo el tiempo estés capacitándote, lo que tú mismo dices, ¿no? El leer, el estar inmerso. Voy a hablar un poquito de más, pero tengo colegas que se les sale el dijiste, viniste y fuiste, El ¿no? Cuando AIGA. presentan el AIGA y cuando presentan los libros, pues se nota también el nicho de mercado de lo que publican, pero también pues la carencia de la formación. Yo sí creo que tiene que ser todo muy coherente, muy congruente, lo que tú haces, lo que dices, lo que piensas, lo que has leído, todo eso robustece la manera en la que promueves los libros. Y eso te permite lo mismo sentarte en el Chopo, que es el bazar cultural que está ahí por la Vasconcelos, y presentar un libro de manera muy formal también, que estar, no sé, en la Feria Internacional del Libro de Bolonia, en Italia.
Entonces creo que la capacitación permanente es lo que nos permite incidir y tener injerencia en diferentes nichos para diferentes públicos y de cierta forma, aun cuando se supone que está penado en nuestro país, monopolizar el mercado. Todas las editoriales buscan hacerlo y lo hacen de una u otra forma. Que no lo digamos es nada más para quedar bien. Claro, y aparte, yo creo que el primer contacto, muchas veces el primer contacto que tiene un lector con un autor o con una publicación, pues es en la presentación del libro, ¿no? Y muchas veces, pues por cuestiones de agenda o digo, porque yo lo he visto que, por ejemplo, ustedes presentan a lo mejor un libro sin el autor, ¿no? Entonces, obviamente se tienen que saber el libro de pies a cabeza y un poquito meterse digo, haber platicado mucho con el autor para saber como para dónde va. O sea, a eso me refiero con la preparación, ¿no? O sea, no pueden, porque pues si no van a decir, no, pues si así está la presentación, pues cómo va a estar el libro, ¿no? Y que Entonces también es importante, ¿no? pasa muchísimo que el editor no conoce lo que está publicando. Y no yo al contrario, en algún momento de otro nicho de mercado y otra cosa, vi una entrevista que le hizo a Adela Micha a Carolina Herrera y ella decía es que a mí me llega una muestra de lo que estoy por lanzar en mis colecciones e independientemente de que esté yo en París y que la colección se vaya a lanzar en Tokio, yo tengo que ver el producto previamente para autorizar la producción ya en línea, ¿no? En línea de producción. El Nido del Fénix es muy parecido en ese sentido de que tenemos partners que nos ofrecen servicio de corrección de estilo, de maquetación. De repente, pues algunos libros se hacen vía Amazon también, pero invariablemente todo pasa por mis ojos sí o sí, porque al final lo que le dio prestigio, lo que le dio valor agregado y lo que nos sigue posicionando en el mercado es la corrección final de estilo mía. Ese consejo deberíamos seguir muchos promotores culturales, ¿sí? Porque a veces no agarramos un libro ni por error, ¿no? Entonces yo Y creo los que docentes, tú sabes que me dedico a la docencia y les digo a mis amigos docentes, ¿cómo queremos que los chicos lean si nosotros como profesores no nos ven leyendo? Y a mí, mis alumnos, aún estando calificando, al mismo tiempo estoy leyendo lo que voy a preparar para mis ciclos de lectura, para mis conferencias. Entonces, por inmersión, por imitación, el humano sigue aprendiendo en su cerebro reptiliano por imitación. Entonces, mis alumnos que están formándose como ya prospectos de adultos, que son adolescentes de 16 años, pues ven, ¿no? Por imitación, por inmersión, que yo todo el tiempo les hablo de películas, de series, de libros y me dicen, ¿ya qué momento vives? Pues cuando mi novia me jala para vivir, ¿no? ajá, sí. Y bueno, ese es un punto bien importante. Víctor, háblanos de esa, o sea, obviamente todo lo que hemos estado hablando va hacia eso, a la, ¿cómo se dice? Ay, el fomento a la lectura, se me fue la palabra, perdón. Eh, ¿Qué hacen ustedes? O sea, aparte de que ya nos platicaron, ¿qué atacan para que haya pues más lectores, ¿no? O sea, ¿qué puntos atacan? ¿Cómo a lo mejor no tiene tanto que ver con mercadotecnia ni nada, ¿no? O sea, ¿cómo hacen este ejercicio? Mira, bueno, al menos yo lo he captado trabajando con el Fénix desde dos puntos. Uno, qué es lo que lee el director editorial y qué es lo que lee el que te habla en este momento, ¿no? Que digamos que soy el que se encarga de las relaciones públicas de la editorial. Todo el tiempo estamos leyendo, primero. Yo a lo mejor un poco más desde la trinchera de metido con los jóvenes en las ferias. Porque yo sí le pregunto, ¿qué es lo que te gusta leer? Entonces, buscamos que el catálogo del Fénix se haya ampliado un poco más porque tenemos ya novela juvenil, algo de novela rosa, tenemos poesía, tenemos novela histórica, novela fantástica. O sea, estamos ya abordando situaciones que a los jóvenes, que a los chavos, como se les dice, les es atractivo. O sea, ver que, digamos, al menos yo no es que haga espionaje industrial, sino, ni espionaje editorial, pero sí busco, digamos, en las ferias en las que estamos. En la última que yo estuve, por ejemplo, en la feria del libro del Colegio de Bachilleres número 9, pues vi qué es lo que hacen y qué traen otras editoriales y otros, y los amigos libreros, qué es lo que les atrae a ellos. Para estar, digamos, frescos, digamos, en lo que quiere el lector. Sí, sabemos que ahorita decimos, en México no se lee al ritmo que se lee en otros países, pero sí se lee. Entonces, buscamos hacer algo atractivo para que ellos esto lo hagan. Ahora, no solamente nos dedicamos a los libros,
nos estamos dedicando ya al nicho musical. O sea, estamos buscando promocionar, digamos, creadores jóvenes que van desde el rock hasta la mejor el reggaetón, pero buscando que el reggaetón también tenga esa parte cultural, ¿no? Digamos, que sea Qué atractivo. difícil. Sí, es difícil. Sí, más que Ujú. es un poco más trap, pero digamos, estamos en esa parte. Ahora, algo que hacemos, como bien dice, estamos preparando todo el tiempo. Tu servidor no solamente se ha dedicado a la parte de las letras, me he dedicado también al teatro musical. Entonces, te sé, por ejemplo, del desenvolvimiento escénico, te sé a lo mejor también de música porque toco al menos dos Claro. instrumentos y canto. Ujú. Entonces, el ser multitareas, el ser multifactoriales nos permite tener esa frescura que a lo mejor otras editoriales no hacen. O sea, estamos en muchos rubros para que sea atractivo lo que hacemos y seguimos captando. Creemos los dos en el trabajo en redes. Horacio me comentaba hace algunos años, ¿no? Que para él no existe la competencia, no desde el argot del que se siente mucho, sino decir, es que yo no compito, o sea, yo trato de generar mayores vínculos de redes con otras editoriales, con otros artistas, y andamos promoviendo en las ferias desde su orba plástica, desde su música, su letra, y eso es lo que nos hace, creo que una editorial que pues estamos creciendo y vamos para adelante día a día, ¿no? Bien. Y bueno, un punto que toca el maestro Víctor, en cuestión de pues ver más o menos cómo está la tendencia, ¿no? De qué leen. Eh, Me ha tocado ir a algunas ferias, sobre todo en universidades particulares, este, donde sí invitan como autores muy jóvenes, o sea, digo, y no está mal, pero sí, por ejemplo, hablan un poquito más de lo que está pasando en las redes o de hasta de cuestiones del nuevo lenguaje, ¿no? De cómo se escribe en las redes, de justificarlo un poco, ¿no? O sea, vaya, no nos vamos a meter en esa discusión porque nos llevaríamos como 3 horas y nunca estaríamos de acuerdo. O a lo mejor solucionamos el mundo, salimos y ya otra vez está hecho un relajo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, decía el maestro Héctor Azar, al público hay que enseñarlo, no hay que darle lo que pida, sino hay que enseñarlo a pedir, ¿no? ¿Hasta qué punto se balancea eso en el nido del Fénix? Definitivamente. Creemos también, hay un debate también abierto de si se deben infantilizar los contenidos clásicos para los públicos igual infantil y juvenil, que ahorita vamos a hablar un poquito de esa tendencia de la creación de ferias internacionales del libro infantil y juvenil. Y el debate va de que si hay que infantilizar los contenidos para acercar a los jóvenes o más bien pues hacer que se esfuercen ellos para tener ese contenido que siempre ha estado ahí, ¿no? Y me parece que hay que buscar el punto medio, hay que darles a leer a lo mejor sí un contenido más adecuado a nivel de lenguaje para su edad, pero también irles llevando de la mano de que ese mismo contenido a lo mejor se los ofrezco primero en una novela gráfica o en un álbum ilustrado y posteriormente ya en la secundaria ese mismo libro con una versión más breve, no sé, estoy pensando como en el Quijote, ¿no? Primero una versión ilustrada, luego ya uno con más texto y menos ilustración y ya en la prepa, el Quijote como de a de veras. O sea, ir haciendo como una continuidad y no nada más segmentar el nicho de que ahorita vamos a leer cuentos infantiles de fulanitos nuevos, ¿no? Y después en la secundaria un contenido diferente, creado ex profeso para ese nicho, y en la prepa por ya por inmersión o por esfuerzo, hacerles leer el Quijote, se me hace que pierde la discursiva, pierde la continuidad. Y es bien, bien importante porque, bueno, por lo menos en mi época, o sea, yo no me acuerdo tanto que hubiera ferias de libro, a lo mejor sí había ferias de libro, por ejemplo, en el Palacio de Minería, que tiene muchos años, pero como no había como algo dirigido a niños y jóvenes, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi papá, híjole, era devorador así de libros, ¿no? Él leía lo que fuera. Este, yo me acuerdo que la primera vez que intenté leer, fíjense, les voy a platicar. Ve, hay un libro, Nietzsche, ¿no? El Anticristo, yo tendría como 9 años. No, pues leí 2 renglones y no entendí un carajo, ¿no? Sin embargo, a mi hermana le recomendaron, bueno, no sé, por
pues, prescripción médica de algún maestro en la secundaria, el leer Juan Salvador Gaviota. Y yo me acuerdo que me fascinó, o sea, a los 9 años yo, ¿no? O sea, y me lo aventé en 2 días, ¿no? O sea, digo, con mis dosis de juego y todo, ¿no? Me aventé y a partir de ahí tuve como una... O sea, yo creo que si hubiera intentado leer el Anticristo, o sea, si hubiera hecho como que lo leía, pues a lo mejor mi pasión por la lectura no sería tan arraigada. Eso es lo que voy... O sea, yo creo que sí tendría que haber un proceso de lo que leen, ¿no? O sea, ahí yo creo que sería una llamada para los profesores que recomiendan, ¿no? Porque de repente sí no hay como pues esa paridad entre la edad y lo que les recomiendan para leer, y entonces pues terminan odiando, ¿no? O sea, ¿cuántas escuelas no llevan al conservatorio a escuchar un concierto de música barroca donde jamás han escuchado y pues obviamente terminan odiando la música barroca, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, La ¿no? verbalización yo creo que es algo importantísimo, maestro. O sea, entre más contexto le damos de manera oral a nuestros jóvenes, a nuestros niños, lo hemos visto. Este texto, por ejemplo, El Reino de la Salamandra, de mi autoría, si bien tiene algunas partes muy eróticas que no son tan propias para ciertas edades, con el acompañamiento adecuado siempre se pueden problematizar con diferentes edades. Entonces, yo creo que siempre les digo a mis amigos docentes, ¿no? Y sobre todo cuando me toca dar capacitaciones, no hay que subestimar ni a nuestros públicos, ni infantiles, ni juveniles, y mucho menos creer que están limitados por el factor edad. Al contrario, yo creo que con un acompañamiento en donde estuviera la parte verbal más la parte creativa incluso, o donde ellos puedan intervenir hasta el final o el clímax del libro de manera oral, haciendo estas dinámicas, claro que hay una inmersión y un interés y muchas cosas que se pueden lograr. Además, es bien importante, digo, ahorita que me estás diciendo, recordé algo que por ejemplo, mi esposa fue alumna de tu papá, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Y ella lo recuerda con mucho cariño y ella es, híjole, yo creo que leo un montoncísimo, o sea, así, a pasto, tenemos como 3 libreros ahí y todo lo ha leído. Y fue una semilla que empezó, ¿no? O sea, obviamente ella en su familia, pues siempre sus papás leen mucho, iban a museos, o sea, siempre hubo como esa parte, ¿no? Del acercamiento a la cultura, pero un factor súper importante en su vida como lectora y como alguien que aprecia mucho la literatura es por ese maestro que tuvo, que fue tu papá, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Con quién te cruzas en el camino, puedes amar algo, o sea, independientemente de la lectura, o puedes amar o odiar, ¿no? La disciplina con quien te encuentres como guía, ¿no? Que es muy importante. Que ahí va el chismecito, porque si no hay chisme, no hay entrevista. Hablando de mi papá, pues siempre me decía, oye, te recomiendo que leas este libro, ¿no? Y me decía, está en el librero tal. Sí, invariablemente terminaba leyendo el que estaba a un lado. No por llevarle la contra, sino porque pues también, ¿no? Habiendo más oferta, pues uno va decidiendo qué va leyendo. Sí, eso es bien padre, pero bueno, pues hay que, los maestros ahí, pues búsquenle más opciones, ¿no? Para que de veras haya más fomento a la lectura. Maestro, pues háblanos de El Reino de la Salamandra. El Reino de la Salamandra es una de mis novelas más consolidadas, se podría decir, tanto a nivel comercial como a nivel narrativo, en el sentido de que fue merecedora del Premio Internacional El de Aguita en el 2017 en una gira larguísima que me aventé 4 meses en Sudamérica, terminando precisamente en Argentina. Entonces, la verdad es que siempre que recuerdo ese momento es algo que me mueve mucho porque estábamos en la triada, en la terna, digamos, una payadora chilena que son repentistas con guitarra, había una poeta española y yo obtuve el premio más que todo por trayectoria, pero se lo adjudicamos más a la novela El Reino de la Salamandra, porque fueron 3 fases. Entonces ellas, las colegas, cada fase presentaban otro texto o un subgénero dentro de lo mismo, pero yo presentaba de repente un ensayo o una conferencia magistral o un poema, y entonces por la variedad de géneros fue lo que me hizo acreedor al premio. Y platícanos un poquito de qué va.
El reino de las salamandras son 3 novelas en un solo volumen. La primera es La nueva mulata de Córdoba, la segunda La condesa y las brujas y la tercera La sirena descarnada. El eje conductor es Jimena, que es una adolescente de esta época, que a través de sus sueños, a través de descubrir sus poderes mágicos, como es la telequinesis, la telepatía, la teletransportación, todo aquello que tiene que ver con el poder mental, va encontrando otros mundos, otros planos, y entre eso encuentra la mulata de Córdoba, que según la leyenda veracruzana es una mujer muy hermosa, de afrodescendencia, y que todos los hombres la pretendían. Pero como ella no se rinde al amor de ninguno de ellos, la consideran bruja, la llevan al fuerte de San Juan de Ulúa, que al día de hoy todavía se puede visitar la aparente celda de la mulata de Córdoba. Ella con una tiza que encuentra dibuja un barco en la pared de la celda, brinca en el navío y se escapa. Esa es la leyenda tradicional. Encuentro, buscando leyendas veracruzanas, la de la condesa de Malibrán, que es una mujer del siglo Ujú. XIX que se bañaba con la sangre de sus amantes, ya fueran hombres, mujeres o quimeras, cada noche en bacanales que hacía en ausencia del marido. Y se me ocurre que la condesa de Malibrán adoctrine y le enseñe el arte de la magia negra a la mulata de Córdoba. Entonces Jimena, que decíamos que es esta adolescente de nuestro siglo, conoce a la condesa de Malibrán, conoce a la mulata de Córdoba, pero también encuentra a la sirena descarnada, que es la sirena Ishtab, una mujer maya que representa a la diosa maya del suicidio por ahorcamiento, y haciendo una alegoría de cómo nuestros jóvenes están tan expuestos al abandono emocional, a la ideación suicida, pues Jimena tiene que debatirse entre su propia autenticidad, el encontrar para qué tiene desarrollados esos poderes mágicos, conocer a la mulata, a la condesa y a la sirena, para formarse una vida. No, pues hay que leerlo, ¿no? Y en el Inter, pues la mulata, la condesa y la española y la mestiza engendran al hijo del diablo. Te parece chiste, ¿no? Una mulata, una española. Así es, ya dije, o la niña, la pinta y la Santa María. Este, no, pues se oye bastante interesante, maestro. Prometo que lo voy a comprar, lo voy a leer y lo vamos aquí para invitarte y hablar de ya realmente bueno, no, tú no estás hablando realmente de qué trata, ¿no? Pero bueno, Sí, digamos, ya digamos más ajá, adentro, ¿no? sí, porque yo creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, tener como una visión de lo que tienes en este libro, ¿no? Maestro, pues platícanos, ¿tienes algún otro libro, En total tengo 30 obras publicadas, maestro, y la verdad es que ha sido muy grato que casi siempre me pasa que voy en la promoción y pues ni modo, toca decirlo, ¿no? Como es, promovemos a todos los autores y de repente nos pasa a Víctor y a mí que como estamos tan inmersos en sacar adelante la producción de los libros de los colegas, nos ha pasado ya varias veces que no llevamos libros nuestros. También quiere decir que se han ido vendiendo y que cuando vemos, tenemos el artero ahí de libros de 50 ejemplares, 100 ejemplares del reino o de donde las palabras corren juntas, y cuando vemos nos toca feria y decimos, ¿y nuestros libros? Se ajá, acabaron en la inmediatamente anterior, ¿no? Entonces es algo muy grato, pero al mismo tiempo nos reta en el sentido de nuestra propia producción a veces se ve comprometida por promover o acompañar en la creación de las otras obras, pero pues al final es algo que tiene que suceder sí o sí. También por eso es que en este crecimiento de lo que le decía al inicio de ir buscando cómo automatizar nuestros procesos, el permitirnos automatizar nos va a también dar pie a que sigamos con nuestra propia obra. Estamos por crear una novela que se llama La bruja extraterrestre, que viendo precisamente lo que decía Víctor hace un momento de cómo va la tendencia del mercado, vimos que el nicho eran extraterrestres y brujas. Dijimos, pues de aquí somos, vamos a hacer un mix y viene ya próximamente, esperemos que el año que entra, poder lanzar ya La bruja extraterrestre. bien. Maestro Víctor, usted también tiene material, obviamente. Sí, de hecho, con el Nido del Fénix tengo 2 publicaciones. El primer libro, ya en su segunda edición, es donde las palabras corren juntas, que es Mitos y leyendas del México prehispánico de corte náhuatl, que como bien decía Horacio, se ha terminado, me queda uno nada más. El segundo libro que tengo publicado, que también me queda solamente uno, que es Insomnes Madrugadas, en compañía de una musa, eso es prosa poética. Y bueno,
tengo un libro en coautoría con uno de mis hermanos, que es Mitos de México también, primo hermano de Donde las Palabras Corren Juntas. Bueno, Horacio hablaba justamente de esta novela que estamos por empezar a escribir, porque estamos por empezar a escribirla, que es el libro extraterrestre. Que la gente cuando nos ha escuchado se quedan, o sea, qué raro, ¿no? Es una combinación muy extraña, sí. pero que es un reto que quise tomar con él para salir de ese nicho de comodidad que a veces el autor tiene. Tenemos también un libro de corte infantil que estamos también por empezar, que son las aventuras de Nosebik y Pitik, que ya platicaremos más adelante de ello. Y estoy trabajando, estoy ya a la mitad, sé que estoy a la mitad de una novela, que aún es de corte, digamos, histórico. Empieza en lo que es la Guerra Cristera. Y lo único que puedo decir, pues va abarcando a 4 generaciones de mi familia. Arranco con mi bisabuelo, ya no son 5, porque arranco con mi bisabuelo, pasando por el abuelo, mi padre, tu servidor y mi hijo. O sea, son 5 generaciones que va a tocar la novela, o está tocando, que el próximo año tiene que estar ya lista, porque también ya se ha colgado un poquito la producción. Si no me va a expulsar del grupo. Sí. Pero es lo que viene en puerta. O sea, la verdad es de que gracias a Horacio, pues yo pasé por la parte que yo traía, que era el relato, pasando por algo que yo no sabía, que era la prosa poética que yo podía hacer, a llegar a la novela, ¿no? Entonces, yo creo que el próximo año, pues va a ser, yo creo que el más fuerte ya en la producción, que estamos trabajando juntos, porque ya tenemos que darnos un nicho para nosotros. La verdad es de que de esos 200 y tantos autores, nos hemos quedado al final y traemos un proyecto pendiente que tiene 2 años atrasado, que es el de, con uno de mis hermanos, publicar también un libro de relatos, que está casi terminado, pero pues que verá la luz el próximo año, Dios mediante, ¿no? Sí, yo creo que esa parte del ser artista ejecutante y también ser promotor, en este caso, bueno, pues son editores, pero bueno, yo creo que va de la mano con la promoción, ¿no? Como con la difusión cultural. Es bien complicado, o sea, no te da tiempo de, o haces una cosa u otra, ¿no? Pero desgraciadamente, lo digo de la mejor manera, desgraciadamente las dos cosas pues a veces nos apasionan, ¿no? O sea, entonces estamos acá y luego de repente, ¿cómo lo compaginas, maestro Horacio? O sea, yo sé que ya nos estás platicando, pero digamos, un día en la vida del maestro Horacio, ¿cómo es? Un día, eso sí está bien interesante, maestro, eso sí. Es una pregunta que muchas veces he querido que me la hagan al aire y gracias por hacerla. Un día en la vida de Horacio Saavedra: se levanta a las 4:30, se mete a bañar, a las 5 ya está tomando la pecera o la combi o el camello, como yo le digo, el camello, el elefante, el burro o lo que se aparezca, para ir a su trabajo a día de hoy en la preparatoria que te decía la otra vez que estoy dando clases en prepa. Termino mi jornada laboral, doy clases continuas de 7 a 3 de la mañana y de la tarde. Y ya, digamos, los lunes, los martes, los miércoles, cada día tienen destinado algo, porque además ahora estoy incursionando en bienes raíces también, soy corredor, entonces, pues corredor porque ando corriendo todo el santo día. Después de que ya doy la parte académica como tal, pues el día se puede transformar en tener una conferencia, ya sea presencial o en línea. Estoy tomando un curso también con el TEC de Monterrey, hablando de las marcas, ¿no? Es el curso de innovación educativa con el TEC de Monterrey. Ese lo tomo los martes. Los miércoles, por ejemplo, me toca a veces atender igual recitales o presentaciones, sobre todo de corte más independiente. Tenemos una alianza comercial con los restaurantes en la zona azul de Satélite. Ahí hay un promotor también que se llama Israel y que lleva a cabo pues recitales, micrófonos abiertos. Los jueves tengo el ciclo permanente de lectura de Isabel Allende. Leímos los 25 o las 20 y tantas novelas más icónicas de Isabel Allende, y se convirtió después en un ciclo de lectura de literatura del siglo XX. Estamos por leer a Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, y como Isabel en ese periodo lanzó otro libro que se llama Mi nombre es Emilia del Valle, vamos a retomar otra vez con Isabel Allende y así lo vamos intercalando.
los viernes los destinamos a viajar, entonces nos ha tocado a Víctor y a mí que de repente salgo del trabajo a las 3 de la tarde, nos estamos yendo ya sea vuelo o en la Carretera. camioneta, carretera, lo que se tenga que hacer para atender ferias viernes, sábado y domingo, y el domingo en la tarde noche me estoy regresando para mi clase de las 4:30 de la mañana. No, pues sí está, sí está. ¿Y a qué hora escribes? ¿A qué hora escribo? En el transcurso. En el trayecto o rebotamos ideas ahorita con lo de la bruja extraterrestre, pues mientras él va conduciendo yo voy anotando y vamos leyendo cosas al mismo tiempo, lo etiqueto en publicaciones de Facebook porque también hay muchos libros que están disponibles en línea y le digo, oye, está La bruja de Jules Michelet y lo vemos ahí, ¿no? Muchísimos libros, el diccionario de Juan Eduardo Cirlot de símbolos, vamos consultando y vamos rebotando ideas y, oye, ¿te acuerdas de la bruja que no nos quiso pagar la otra vez? Y ahí pues también viene a Viene ahí, colación, ¿no? ajá. Híjole, pues un montón de cosas de qué platicar, maestros. Ustedes saben que el tiempo al aire es caro y estos muchachos ya tienen sueño. No, no es cierto. Están bien entretenidos, ¿verdad, Jimena? Pero yo les prometo que los vamos a invitar a otro episodio porque tenemos que hablar de las ferias. O sea, ahorita lo quise dejar en el tintero porque sí los vamos a invitar. Déjenme decirles que estamos grabando en un día totalmente inusual porque es complicado, como ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces vamos a darnos el tiempo de otro episodio para que nos platiquen de esta parte de las ferias, porque es andar, pues muchas veces tocando puertas y otras veces, pues yo creo que es una aventura, como bien lo platicas, el andar de viaje y todo este asunto. Y aparte se conoce un montón de gente, ¿no? Que eso también es otra, bueno, podríamos estar aquí horas. Nos ha pasado que nos hemos quedado sin recurso económico, maestro, y luego muy bonita la ida, pero ¿y la regresada? Sí, no, sí, entonces, pues que nos platiquen de todas esas aventuras, estaría padrísimo, y nos ponemos ahí de acuerdo, ¿no? Claro que sí, les compartimos desde ya nuestras redes sociales, nos encuentran como Ediciones El Nido del Fénix, la fanpage en Facebook, tenemos el Instagram de Horacio Saavedra y Víctor les va a compartir las suyas también. Bueno, yo estoy en Facebook como Víctor Amezcua Castillo, igual en Instagram, por favor. Y será un gusto que nos contacten. Y de verdad, yo ya me estoy saboreando. Ya estoy marcando inclusive de qué ferias podemos hablar, las que gustes. Estaremos encantados de regresar. Yo en particular me le he pasado bomba y pues muchísimas gracias por la No, invitación. pues gracias. Y bueno, les adelantamos que aquí hemos estado platicando y nada más lo sabe tanto Víctor como Horacio, y ya lo van a saber ustedes, porque aquí nadie lo sabe. Lo van a saber también. Ya 28, 29 y 30 de marzo del 2025, la segunda edición de la Filesi aquí en el Centro Regional de Cultura. Y bueno, precisamente con ese pretexto los vamos a volver a invitar, ¿vale? Pues muchísimas gracias, un aplauso aquí a El Nido del Fénix, maestros, pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a ver qué nos tiene de recomendación el señor Celuloide. Vamos a ver. Ay, no, no es posible. A este sujeto se le olvidó. Con permiso. A ver, ¿a qué hora te pones a trabajar? Ya es viernes. ¿Ya es viernes? Pues vámonos a la cápsula. Amigos de Pocápsula, sean bienvenidos a una cápsula más. El día de hoy les traigo una película de romance muy buena, muy inspiradora. ¡Ay, qué amor! Esta es nada más y nada menos que Diario de una pasión, con el famosísimo Ryan Gosling. Reciclemos el meme, por favor. En un hogar para ancianos, Duke obtiene permiso para leerle una historia romántica a una residente, la señora Hamilton, que sufre de demencia senil y pérdida de memoria. Ella recuerda partes de la historia, aunque solo algunas partes, y con cierta reserva. Su historia inicia a finales de la década de los años 30, cuando una joven familia adinerada, Ali Hamilton, interpretada por Rachel McAdams, pasa las vacaciones de verano en Seabrook. Ahí conoce a un trabajador del pueblo, Noah Callum, Ryan Gosling, un despreocupado joven que inicia un romance que no es bien visto por las diferentes clases sociales que representan los amantes.
Aunque su relación pasa por reclamos, discusiones, incluso la Segunda Guerra Mundial, ambos luchan constantemente por superar los obstáculos y mantenerse juntos. Basada en la novela homónima de Nicholas Sparks, Diario de una Pasión es una película de drama y romance, por lo que podría ser melosa para muchos, pero para mí es muy entretenida por el mismo drama y cómo lo cuentan esta historia. Véanla con su pareja un domingo en la tarde y díganme qué les pareció. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden dejarme en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué debería reseñar, si les gusté o no. Nos vemos a la siguiente. Pues muchísimas gracias al señor Celuloide por esa recomendación. Esa voz fue el señor Celuloide, que anda aquí. Todos los días. Sí, aquí vive. Y bueno, pues les platico que en esta semana vamos a tener ya el final de temporada de La Leyenda de la Llorona, el sábado a las 6 de la tarde, y el domingo vamos a tener funciones igual de Alas de Cempasúchil a las 12 y a la 1 fragmentos del Cascanueces aquí en este mismo foro. Recuerden que son de entrada libre y bueno, ya les platicaré en el próximo episodio que vamos a tener en el mes de diciembre, ya para terminar el 2024. ¿Ya están contentos ustedes por la Navidad o no? Es que quiero disfrazar a Frank de Santa Cruz. ¿Qué les gusta más, la Navidad o Día de Muertos? Navidad. ¿Sí? Sí. ¿A tú qué le gusta más? Día de Muertos. Y a su esposa también. No, lo que pasa es que en Navidad a mí nunca me regalaron nada, entonces es un trauma que luego les platico. Luego voy a necesitar como 2 episodios para platicarles. Bueno, pues recuerden seguirnos en redes sociales, en YouTube, ahí denle a la campanita, Facebook, TikTok, en Spotify también pueden ver este episodio, Instagram, y creo que ya, ahora sí los dije todos, ¿verdad? Ya dije TikTok. No estás poniendo atención, Monse, y luego me regañas, y luego me dice, ¿y por qué dijo tantas veces TikTok? ¿No? Muy bien, pues muchísimas gracias Monse, gracias Jimena, gracias Frank, gracias María Montserrat, gracias María Jimena, gracias Francisco, José Francisco, ¿no? Nos vemos el próximo, bye, cuídense.